Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:05 de la mañana. El miércoles 3 de diciembre del 2025. Diciembre empezó agitado para el gobierno de Puerto Rico. La investigación que está en desarrollo, porque tengo que decir que no la he terminado, sobre el asunto de la concesión o la subasta que se le otorgó a 6 nuevos administradores de vivienda pública, está que arde y la gobernadora dice que no sabe nada, pero asegura que el procedimiento no se dio a dedo. Vamos a hablar de las palabras de la gobernadora, de lo que trasciende como nueva parte de esta investigación y que coloca al vendedor de frappé y de comida en el área oeste, no solamente con una corporación con contratos con gobierno, sino con otras corporaciones y un desarrollo interesante de ese negocio, ahora con la administración de Jennifer González, con contratos con fondos públicos. Vamos a hablar de la demanda que se radicó en el tribunal ayer en la mañana de la Autoridad de Puertos contra una corporación conocida como Raspicam en principio y más tarde S2 Puerto Rico Services. Todo lo que tiene que ver con los puntos de escaneo de los famosos contenedores de la Autoridad de Puertos y lo que conlleva, a mi juicio, una admisión de parte del tercer gobierno del Partido Nuevo Progresista en los últimos 8 años sobre lo que fue negligencia y un contrato leonino de parte de la administración de Luis Fortuño, presidenta de la Cámara Jennifer González Colón, y Tomás Rivera Chats, presidente del Senado. Vamos a hablar un poco de Estados Unidos, lo que pasó ayer en medio de una intervención con su gabinete, una reunión de gabinete del presidente Donald Trump, y lo que sigue dejando ver por dónde van los tiros en Estados Unidos con una administración republicana que parecería estar no solamente en contradicción con su discurso sobre el narcotráfico y lo que quisiera atacar a países latinoamericanos precisamente para controlar el narcotráfico, sino también lo que pasa allí internamente con relación a los discursos racistas de Donald Trump. Gracias a todos los que están por ahí. Llegó, estoy segura que ya han venido llegando, pero por ahí llegó primero Edgar Núñez Méndez. Saludos, Edgar, espero que estés muy bien. Vivian López, gracias Vivian por estar. A Sandra Infanzón, Migdalia Burgos, Hilda Rodríguez, Irisita Delgado, está por ahí, Aixes Camilo, Carlos Maldonado,
María Pérez, Nicolasa, Mildred Lozada, Alberto Ramos, Rosángela. También está por ahí Bodrogo, Linares desde Fort Myers, Florida, Miguel Rivera, Luis Daniel Ortiz, Nelson Guzmán, Carolyn Miranda, Ana Rosado. Hace rato que no te veía por ahí, qué bueno que estás por ahí. Tito Mout, María Isabel Santiago, Gabinario, H. Luis Guadalupe, Chacadowns, Carlos Molina, y no aquel de Gayuya. Edgar García, saludos, menos a los troles, me encanta. Jesús Narváez, saludos, siempre gracias. Desmantelando al gobierno, dice Jesús Narváez. Gracias por eso. Nelson Guzmán, María Isabel Santiago, Luis Daniel Ortiz, Claribet Rosario e Isabel Ortiz. Recuerden que siempre pueden donar a este proyecto en el chat cuando estemos en vivo. Y gracias a todos los que lo hicieron, completaron sus donativos ayer para el Giving Tuesday, tanto a Bonita Radio como a la Fundación Periodismo Siglo XXI. Yo quiero empezar por el asunto de Donald Trump. Realmente, lo que yo escuché ayer y quiero que ustedes lo escuchen, bueno, no es tan breve, 2 minutos más o menos hablando, lo que para mí representa el discurso racista más brutal de un presidente estadounidense. Claro, sin cortapisas, sin esconderse, en medio de una reunión de gabinete. Y quiero decir esto porque obviamente la historia de Estados Unidos sí ha estado atravesada por el discurso racista de otros presidentes. Pero que yo recuerde, si alguien tiene evidencia de que ha habido algo así en la historia, pues que lo traiga, obviamente. Esto se ve en vivo y a todo color porque es precisamente las nuevas plataformas y las nuevas maneras de producir contenidos, incluso desde la política, que nos da la oportunidad de recibirlo en vivo tal y como se dio. Pero si hay otro discurso que ustedes encuentren en papel, que se pueda ver en este momento, gracias a que se puede reproducir a nivel digital, compártanlo. Yo quiero compartir lo que dijo el presidente Donald Trump sobre la congresista Ilhan Omar, somalí, representante por Minnesota, y sobre esa comunidad negra en Estados Unidos. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. And I see these people ripping it off, and now I'm understanding, and you're going to look at Tedesca, I hear they ripped off Somalians, ripped off that state for billions of dollars, billions, every year, billions of dollars, and they contribute nothing. The welfare is like 88%. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I could say that about other countries, too. I can say it about other countries, too. We don't want them to hell. We have to rebuild our country. You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. These are people that do nothing but complain. They complain. And from where they came from, they got nothing. You know, they came from paradise, and they said, this isn't paradise. But when they come from hell, and they complain, and do nothing but bitch, we don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it. Okay. Thank you very much, everybody. Mr. President, has Maduro offered to leave? Ese es Donald Trump en medio de una reunión con su gabinete. Como ustedes vieron, al lado, el secretario del Departamento de Guerra, Peter Hegseth. Cuando yo escuché las palabras de Donald Trump, obviamente me escandalicé como se escandalizó todo el que lo escuchó y tiene alguna posibilidad de identificar este discurso
como el discurso oficialista desde la oficina de un presidente estadounidense, más racista que hayamos podido escuchar en tiempos recientes, que le llama, por un lado, el traductor dice que es una desgracia, pero realmente lo que se traduce y ha traducido toda la plataforma mediática estadounidense, este mensaje, es como basura. Le llamó basura a esa congresista, al igual que a sus compueblanos, compatriotas somalíes, que son una comunidad aparentemente fuerte en el estado de Minnesota. Y ella, de hecho, es una representante por ese distrito, demócrata. Rita Guzmán se durmió, sí se durmió en varias ocasiones. Hay diferentes imágenes de él dormido mientras hablan, incluso el propio Hegseth. Y yo realmente creo que lo que está pasando en Estados Unidos, y esto no es evidencia para aquellos que todavía no creen que estamos en el 38, en los discursos de la Alemania nazi, realmente mirarlo, escucharlo, pero ¿saben qué? Usted no lo cree, guárdelo, archívelo, ponga una foto en la nevera de Donald Trump diciéndole basura a esta congresista. A ver si esto no es lo que en aquel momento se reprodujo, que todavía quedan personas que lo vivieron, pero sobre todo queda la historia reproducida en múltiples piezas históricas, documentales, incluso historias que salieron de la realidad, que han sido protagonizadas por esa maquinaria estadounidense que se conoce como el cine de Hollywood. Así que yo quiero dejarlo bien claro. En este esfuerzo mediático vamos a seguir denunciando lo que nos parece que es denunciable desde el punto de vista de cómo se comporta un presidente de Estados Unidos en este momento en que parecería que los discursos de racistas, que los discursos misóginos, que los discursos homofóbicos, de todo aquello que sea diferente para la oficialidad blanca, están tomando este rumbo. Y estos son los dirigentes, y en este caso, de Estados Unidos. Donald Trump hizo algo que también vamos a comentar en esta mañana. Ayer, que contradice totalmente la política de supuesta intervención en países latinoamericanos porque están llenos de droga. Y porque son productores de droga que la envían a Estados Unidos y obviamente la demanda que tiene ese país estadounidense, que tiene un problema de salud pública, de uso y abuso de drogas, colocó supuestamente a la política de Donald Trump a tratar de entrar en una guerra con esos. Esa es la justificación de Donald Trump para haber matado sobre 80 personas desde septiembre, cuando empezaron a atacar las embarcaciones por órdenes de la oficialidad del Departamento de Guerra, pero que Hegseth dice que no fue él, que fue un coronel el que dio la orden de empezar a atacar a esas embarcaciones, identificadas como de narcotraficantes, pero no hay un solo ápice de evidencia que lo establezca. En medio de todo eso, Donald Trump decide que va a indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que está acusado desde el 2022 y fue procesado en el 2024 y encontrado culpable ante un jurado en un juicio en el estado de Nueva York, por nada más y nada menos pertenecer a una red de narcotraficantes que, según la investigación de la DEA, que comenzó allí en Nueva York, que se extendió desde finales del año 2000 hasta el 2022, cuando culminó con la acusación no solamente contra Juan Orlando Hernández, contra su hermano y otros coconspiradores, que han sido precisamente
los que dieron información para que se pudiera arrestar en el 2022 en Tegucigalpa, capital de Honduras, al expresidente de ese país. Nada más y nada menos que la acusación establece que importaron sobre 400 toneladas de cocaína, armas, a Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump lo indultó. ¿Cómo se puede entender el doble discurso de que Donald Trump diga que quiere invadir Venezuela porque allí se produce cocaína, igualmente México, igualmente Colombia, que asesine el ejército en lo que ya se está discutiendo como ejecuciones extrajudiciales, que ya tiene por lo menos una querella de una familia colombiana en la Corte Internacional Penal? Precisamente porque son ejecuciones extrajudiciales, porque son violaciones de derechos humanos. Y Donald Trump indulta a la persona que el gobierno de Joe Biden identificaba como uno de los elementos de esa red de narcotraficantes que alegan es el impacto más fuerte, más grande que se le dio a una red de narcotraficantes en el mundo entero. Alguien que me diga si no hay una contradicción ahí. Eso con relación a Donald Trump, que además de eso le ha salido esta increíble intervención de Sabrina Carpenter, la cantante estadounidense, porque se utilizó una imagen y una canción suya para promover un video de las redadas de ICE en Estados Unidos. Y la cantante tuvo a bien decir esta línea: es un video desagradable y jamás vuelvan a involucrar mi música para beneficiar su agenda inhumana. Esto es Estados Unidos hoy. Vamos a regresar a Puerto Rico para comentar algo que tiene que ver también con el orden del mundo de la ley y el orden, valga la redundancia. Ustedes saben que ayer comentábamos que estos 3 policías fueron identificados como aquellos que abusaron de un detenido en el residencial Sabana Bajo en el 2023, pero que además de eso mintieron ante las autoridades del FBI cuando fueron entrevistados con relación al asunto. Aquellos que, más allá de dar, estaban o participaron de ese operativo. El comisionado de la policía dijo ayer a preguntas de medios de comunicación tradicionales que él era el director del FBI cuando este caso se vio. Cuando este caso empezó a investigarse, porque obviamente el gran jurado bajó la semana pasada y, de hecho, ayer fue martes, bajó, si no me equivoco, ayer mismo. Lo más interesante, y es la pregunta que yo tengo: ¿cuántas más investigaciones de la policía de Puerto Rico conoce Joseph González antes de llegar a ser comisionado de la policía de Jennifer González Colón? Que se comporta como cualquier otro jefe de agencia desde la comisaría de barrio del Partido Nuevo Progresista en el gobierno de esta administración. A mí me encantaría saber cuántas más investigaciones conoce Joseph González y, sobre todo, si las divulgó cuando se sentó a discutir con la gobernadora que él quería ser el comisionado de la policía. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros hemos visto a ese comisionado de barrio del PNP comportarse como tal en esa administración, viniendo de
esa otra jurisdicción, en este caso de Estados Unidos en Puerto Rico, que supuestamente combatía la corrupción, que supuestamente combatía lo que llevó a la policía de Puerto Rico a estar bajo sindicatura del gobierno de Estados Unidos, con un juez como síndico, como el que tiene que monitorear, valga la redundancia, al que supuestamente es el monitor que vela porque los policías no cometan precisamente lo que cometieron estos tres en el 2023. Esto no fue en el 2017 cuando se puso bajo sindicatura la policía. Esto fue en el 23, después de años de el caso federal. Y hoy nos enteramos que Joseph González lo sabía. Y hay un comentario que me parece que es importante destacar del ex monitor federal, que ustedes saben que es bien vocal en las redes. Que si algo se mató ayer con estos arrestos fue precisamente la reforma de la policía. Por lo que Gregorio Matías, como discutimos ampliamente ayer, fue uno de los responsables de que se pusiera bajo sindicatura a la policía por el nivel de violación de derechos civiles que había en ese cuerpo. Y ese comentario no es casualidad, porque aquí de lo que estamos hablando es de no solamente el que agredió supuestamente a esta persona en violación a todo lo que supone que una persona esté bajo arresto y un oficial de la policía le dé una pela. Más allá de eso, es que le mintieron a las propias autoridades federales y falsificaron información, documentos, para tapar lo que los otros habían hecho. De eso estamos hablando en el 2025. Vamos al tema de la famosa demanda que radica el gobierno de Puerto Rico en relación al contrato que desde el 2011 tenía una empresa, por un lado, inicialmente conocida como Raspicán y más tarde conocida como S2 Services Puerto Rico o Puerto Rico Services. Yo les decía ayer que lo que a mí me parecía más interesante de las intervenciones recientes de el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, es que vienen a tratar de ponerle una vez más un parcho a los problemas que tiene la gobernadora. En el caso de desde la semana pasada hasta el día de hoy, todo lo que resuena con lo que puede ser nuevos aumentos a la tarifa por todo lo que está pasando con New Fortress, el contrato de gasificación, y lo más reciente, el caso de los enseres eléctricos, que ya amenaza con ser un elemento que Luma utilice para procurar un aumento de tarifa, y que sobre todo nosotros ayer dejamos claramente en el tintero que no explica el gobierno de Puerto Rico y mucho menos Valery Rodríguez Erazo cómo es que la gente va a procurar una reivindicación de aquello que puede haber sido los daños que tuviera con enseres eléctricos por el mal funcionamiento de Luma. Porque ahí hay un procedimiento que hay que traer y que Valery Rodríguez Erazo no lo explica, y que la sentencia claramente establece que tiene que volver la persona que quiera o que tenga un reclamo de esa naturaleza al procedimiento ordinario, ejercitarlo y ver si Luma le paga. Y nosotros lo dejamos claro ayer, y ya veo que los abogados de Luma están diciendo exactamente lo mismo que yo dije. Porque es que no hay que ser abogado de Luma. Hay que leer correctamente las sentencias, por un lado,
Y por otro lado, leer correctamente la propaganda del gobierno entre Valery Rodríguez Erazo y la gobernadora Jennifer González Colón. Y el propio Francisco Domenech y el propio Tomás Rivera Chats, que ahora dice que es una victoria del consumidor. No, no es una victoria del consumidor. Es una pantalla y una propaganda de ellos para hacer creer, una vez más, que la gente fue la que ganó. Cuando la gente no sabe, porque no se lo han dicho, que tiene que involucrarse, que tiene que contratar abogado, o si no ir pro se, por derecho propio, y estar allí un rato con DACO cuando lo atiendan, para ver si usted tiene un reclamo legítimo para que le paguen los enseres. Eso es lo que ha hecho la gobernadora en los últimos 2 días. Pero anoche hizo algo increíble que yo lo voy a traer precisamente para la discusión de esta demanda, que es importante desde el punto de vista sustantivo, porque le dice al país, cuando la reseñen, como la reseñamos nosotros con todas las de los más importantes discursos que están traídos en esta demanda. Y es precisamente que fueron ellos mismos, Jennifer González Colón, Luis Fortuño y Tomás Rivera Chats, los que en el 2011 procuraron contratos a favor de una corporación que sus cabilderos tuvo, todos del Partido Nuevo Progresista, que estableciera el proceso de escaneo, no quiero decir escaneo, si alguien tiene la palabra, de la fotografía, o vamos a decir la inspección. Es una fotografía de rayos X que se le hace a esos contenedores. La inspección de los contenedores en el puerto de San Juan. Y es la admisión de esta demanda traída por el Departamento de Justicia, la licenciada Lourdes Gómez, la secretaria, es una de las firmantes, aunque obviamente es el cuerpo de abogados y abogadas de la Oficina de Litigios o la Secretaría de Litigios Generales del Departamento de Justicia, la que trae esta demanda contra S2 Puerto Rico Services, estableciendo que eso que ocurrió en el 2011 mínimamente, y por eso me parece súper importante, S2 Services Puerto Rico LLC, mínimamente ese contrato contuvo unas cláusulas leoninas. Sí, como usted lo escucha, leoninas, ilegales. Y que ante eso, lo que tiene que pasar hoy, en el 2025, 14 años más tarde, es que se deje sin efecto ese contrato, sino desde el 2011, finalizó en el 2023. Nosotros estamos hablando, para dar el trasfondo de lo que a mí me parece importante que contiene esta demanda en su acápite 91. El contrato contiene cláusulas leoninas que atentan contra el orden público y la sana administración de fondos públicos. Cuando yo leí esta demanda, identifico obviamente lo que es esa conclusión, que es lo que me da pie para establecer el análisis de que lo que trae el Departamento de Justicia o el gobierno de Puerto Rico por voz del Departamento de Justicia es precisamente aquello que hizo ilegalmente el gobierno de Luis Fortuño. Y nosotros hemos hablado aquí de muchas instancias en que nos podemos retrotraer al 2009, del 2009 al 2012, y establecer por qué la ilegalidad de la Ley 7,
por qué las consecuencias que tuvo la reforma de permisos, las consecuencias que tuvo la eliminación de ese montón de empleados públicos, sobre 30,000 empleados públicos, que ejecutó el que hoy quiere ser el gobernador, el licenciado y alcalde de San Juan, Miguel Romero. Todas esas políticas que tienen consecuencias al día de hoy y que muchas de ellas, sobre todo el robo de los fondos ARRA, quedaron como si nunca hubieran pasado, nunca hubieran ocurrido, y hoy sufre el país las consecuencias de aquellas políticas. Esta se une a una de esas evidencias. Lo que pasa es que usted nunca piensa que esto lo va a traer el gobierno de Puerto Rico, de Luis Fortuño, de Pedro Pierluisi, de Tomás Rivera Chats, de Carlos Johnny Méndez, de la gobernadora hoy, que en aquel momento fue presidenta de la Cámara y más tarde fue comisionada residente. Porque usted pensaría que esto lo iba a traer con evidencia, porque así es la política, la oposición política, que lo han repetido en muchas ocasiones, desde los fondos ARRA, aquella denuncia que hizo el Partido Popular en su día, cuando estaba en medio de la campaña electoral del 2012, etcétera, lo que ha traído la alianza más cerca a partir del 2020 entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, incluso el discurso del Proyecto Dignidad, pero no. Esta vez quien va a sacar las castañas, le va a poner las castañas al fuego, no se las va a sacar al Partido Nuevo Progresista, es el propio gobierno. Y esa yo creo que es la lectura más interesante de esta demanda. Porque esta demanda tiene muchos elementos técnicos que tienen que ver, por un lado, con las alegaciones de que los términos de este contrato establecían una fase 1, una segunda fase, y que en un momento dado en el 2020 fue el operador, el contratista, el que dijo, mira, ustedes no han terminado. Ustedes, una de las condiciones del contrato era que ustedes se identificaran correctamente los puntos para escanear. Y ustedes no lo hicieron. Entonces, como ustedes no lo hicieron, pues eso corre el término del contrato tan lejos como hasta 15 años más. En el 2020, ¿quién era el director en el 2021, el director de la Autoridad de Puertos? 2020, 2021, siguió, si mal no recuerdo, hasta 2024, Joel Pisa Batis. Y por eso, en un momento dado que yo traje este tema, yo dije, si el responsable de la interpretación que todavía el gobierno de Puerto Rico, y estamos claros ahora, la interpretación que decía que había sido una mala interpretación del gobierno de Pedro Pierluisi, pues este fue el responsable, porque era él el que estaba ahí. Y en esta demanda se establece claramente, bueno, a lo que nosotros dijimos, no pasó nada en el gobierno de Puerto Rico. A lo que dijo el contratista, se entendió que en efecto tenían razón y siguió corriendo el contrato. Pero, ¿qué es lo que pasa después del 14 de diciembre del 2020? Que el 1 de junio del 2021 se emitió una comunicación por parte del contratista a la autoridad alegando que el incumplimiento de esa agencia, al no haber entregado las últimas 2 áreas de inspección, provocó que el término final, el término inicial, del contrato se extendiera
indefinidamente y que la fecha de inicio de operaciones no comenzaría hasta tanto se completara dicha entrega. Estamos en el 2021. Precisamente 10 años más tarde de que se firmara aquel contrato. 2012 ganó Alejandro García Padilla. 2013 al 2016 no pasó nada. Todo seguía igual, pero parecería que le quieren echar la culpa a aquello que no ocurrió del 2013 al 2016 para entonces decir que por eso el contrato se extiende indefinidamente. Lo que pasa es que esa es una interpretación que hace la administración Pierluisi. Pasó la administración de Ricardo Rosselló Nevares. No pasó nada. Le siguieron pagando el $1,000,000, aparentemente el fee mensual. No pasó nada. Administración del PNP. Administración de Pedro Pierluisi y la hoy gobernadora Jennifer González Colón hizo esa interpretación y tampoco pasó nada. Y ahora el gobierno de Puerto Rico quiere decir, miren, todos esos términos precisamente nos dan la razón a nosotros, porque la interpretación estuvo mal. Fuimos nosotros, gobierno del Partido Nuevo Progresista. Me encantaría que algún día lo admitieran de esa manera. Nosotros mismos fuimos los que hicimos un contrato leonino. Eso lo advierte en esta demanda. Esto no es una interpretación, esto es textual de el acápite 92, que precisamente establece de sostenerse que el periodo de fases provocó la vigencia perenne del contrato. Es menester señalar que la cláusula que dispone la extensión automática de dicho periodo resulta leonina al imponer una obligación desproporcionada, incierta y perpetua sobre la autoridad, en contravención con los principios que rigen la contratación gubernamental y la buena administración de fondos públicos. ¿Cuándo se dieron cuenta de que el contrato era leonino? Igual que se dieron cuenta de que el contrato es leonino de Luma cuando fueron a la campaña política para prometerle al país que iban a cancelar el contrato y todavía al día de hoy no lo hacen. Por eso es que me parece tan importante esta demanda, que es una demanda, vuelvo y les repito, súper técnica desde el punto de vista del derecho. ¿Cuándo empieza la responsabilidad del contratista? ¿Cuándo termina? ¿Y cuándo empieza y termina la responsabilidad del Estado de proteger los fondos de ustedes? Los fondos públicos. Esto es lo que está ante un tribunal hoy. Y a mí me parece interesante que radican la demanda y la radican en San Juan. Esto es el Departamento de Justicia. Esto no es un contratista privado. El Departamento de Justicia, con los abogados del Departamento de Justicia. Ustedes me pueden creer que radican la demanda en San Juan y que el juez Anthony Cuevas Ramos, que es el que ve este tipo de demanda, porque esto es una demanda, esto es un recurso extraordinario, están diciendo detenga inmediatamente esta contratación, porque es altamente viable que prevalezcamos en los méritos. La radican en San Juan y el juez Anthony Cuevas tiene que decir, no, esto no es para San Juan. Esa gente tiene en dirección de Guaynabo. Esta demanda es del Tribunal de Guaynabo, es decir, el Tribunal de Bayamón. Y hay una notificación que es precisamente la notificación de, mire, la juez de Bayamón, que obviamente acogió, es una notificación de la Secretaría diciendo, esta demanda ha sido transferida al Tribunal de Bayamón, ya que la parte demandada reside en Guaynabo. Permanecerá con el mismo número de casos. Entonces, ¿a quién le cayó? Pues le cayó a la juez Begoña de Jesús, Tribunal de Bayamón, que inmediatamente
Es una juez de reciente nombramiento, administración Pedro Pierluisi, confirmada por el Senado del Partido Popular del 2023, y inmediatamente la juez de Jesús Meléndez presentó esta orden y citación dando las instrucciones de qué es lo que deben contestar y que estén listos para el 10 de diciembre, es decir, el próximo miércoles, una vista a través del mecanismo virtual para empezar a dilucidar el asunto. Pero cuando usted lee la demanda, es una demanda como si usted cierra los ojos, usted dice, este es el competidor de Rapiscan diciendo, no, este es el gobierno de Puerto Rico diciendo, me timaron. Pero llevo 3 administraciones del PNP, la administración Fortuño, la administración Ricardo Rosselló Nevares, 4, la administración Pedro Pierluisi y mi administración, sin haberlo identificado. ¿Quién lo identificó? El periodismo independiente. Porque no olvidemos que todo esto lo trae una investigación del CPI que le madrugó la gobernadora, cuando nunca le dieron la contestación a las preguntas que tenían sobre la historia, y la gobernadora canceló el contrato. O estableció que lo iba a cancelar, y ahora esta es la consecuencia, porque ese 2 dice que no, que ellos tienen derecho a estar ahí. Entonces ahora hay un litigio. ¿Quién lo paga? La chequera del pueblo de Puerto Rico. La chequera del pueblo de Puerto Rico paga el litigio. Como ha pagado los cerca de 25 millones de dólares que se le han pagado a esa corporación desde que Luis Fortuño y su gente, Tomás Rivera Chats y Jennifer González como presidentes de ambas cámaras, le dieron el contrato en esa administración. Pero esta gente son de los que se atreven hoy a decir que ellos son mejor gobierno cuando gobiernan, que el Partido Nuevo Progresista es mejor gobierno y que así está demostrado. Esta demanda tiene un pespunte más importante, a mi juicio, que yo voy a dejar a manera de pregunta. Y es precisamente cómo el gobierno de Francisco Domenech, Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, sobre todo Francisco Domenech como secretario de la Gobernación, está demandando a una corporación cuyo cabildero es Globalize, del cabildero Alfredo Escalera, que es precisamente la corporación Globalize que compró Politank. Entonces yo quisiera que alguien me dijera dónde es que se encuentra la lealtad de Francisco Domenech en este momento con el conflicto con uno de sus socios, porque ellos alegan que culminaron, que vencieron esa transacción después de darle $4 millones en diciembre o enero del 2025, diciembre del 2024, enero del 2025, nunca ha estado súper claro, cuando se dio la venta de Politank. Pero mucho de lo que ha traído el periodismo independiente, precisamente en investigaciones, es la relación que todavía hay entre los contratistas de Politank bajo la nueva administración y el gobierno de Puerto Rico que dirige desde AFAF, sobre todo Francisco Domenech, y desde el secretario de la Secretaría de la Gobernación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a dilucidar este asunto con ese conflicto atravesado? Eso está por verse. Y yo he querido discutir la demanda en sus méritos precisamente, en sus alegaciones, precisamente porque yo sé que esto va a traer cola. Y lo mejor de todo es que lo vamos a ver en un caso judicial. Pero no quiero terminar este programa
sin ir sobre todo a lo que hemos dejado de una investigación que va a continuar, porque créanme, no creo que el asunto de los administradores de vivienda pública haya terminado. Hay mucha información corriendo y voy a aprovechar para decirle a aquellos que no lo han hecho, porque mucha gente se ha comunicado conmigo. La historia se fue viral en la primera hora en que fue publicada en la página, que ustedes saben que no es el mejor elemento para difundir información porque los consumidores están de otra manera interactuando con sus plataformas y las páginas no son las que más se leen. Pero quiero que sepan que es la segunda vez en el pasado año que nos ha ocurrido esto con una historia. Y esta me ha dejado múltiples llamadas y múltiples mensajes. Y a los que no lo han hecho, háganlo. Hablemos de cómo es el truco en vivienda pública con los nuevos administradores de residenciales públicos. Gracias a Papo Doner, gracias amigo por tu aportación a Bonita Radio siempre. Miren, para empezar, yo quiero que ustedes escuchen a la gobernadora de Puerto Rico cuando el pasado lunes contestó preguntas de una periodista que honestamente no puedo identificar. Pensaría que es la compañera Silvia Verónica Camacho, pero no lo tengo muy claro. Que le hizo una pregunta relacionada a la historia de Bonita Radio sobre los administradores de vivienda pública. Vamos a escuchar a la gobernadora y regresamos al análisis con también información nueva que tenemos de quizás de todos que son donantes de la gobernadora, de sus campañas, de todos estos administradores nuevos. El más que ha llamado la atención de que de vender frappés y comida se ha convertido en un gran empresario que en este momento con la administración de Jennifer González tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico a través de una corporación que precisamente creó para entrar en la licitación de la subasta de la administración de residenciales públicos. Y ese es Edwin Tirado Berríos, Don Maceta, Don Frappé, y el que ahora vamos a hablar de otra corporación que también tiene, que se inicia en ese mundo de comida en el área de Añasco. Vamos a escuchar a la gobernadora. En otros temas, gobernadora, ha trascendido que los dueños de Señor Frappé, un negocio, un establecimiento aquí ubicado en el área de Añasco, obtuvieron unos contratos para administrar vivienda pública. Al parecer no tienen experiencia sobre el asunto, al parecer crean la corporación meses o semanas después de usted haber ganado las elecciones. Pregunto, ¿conoce a la persona que obtuvo estos contratos de vivienda pública? Y si cree prudente que una persona que no está adiestrada para llevar este tipo de negocios se le haya otorgado el contrato. Bueno, lo primero es que ese tipo de contratos tienen que ir en proceso de subasta y los procesos ordinarios en las agencias, así que no es que aquí se seleccionaron de a dedo. La evaluación que hace en este caso la Administración de Vivienda Pública es la que evalúa y certifica quiénes son las personas que pueden competir y a las que se le adjudica. Así que yo voy a referir la pregunta, porque yo no domino esos temas del proceso contractual como se dio, así que lo evalúa la Administración de Vivienda Pública, deben preguntarle cómo se dio, pero no es la primera ni la última vez que tú tienes aquí contratistas que en muchos de los casos los propios residentes, una de las cosas que yo sí pedí es que generalmente tú tenías aquí unos administradores de vivienda pública que tenían muchísimas, cientos de miles de unidades de residenciales y los vecinos se quejaban de que no se atendían las cosas en su residencial o en su comunidad. Así que buscamos reducir la cantidad de residencias por administrador para que hubiera tiempo y los recursos para que cada vecino pudiera ser atendido. Esa decisión la toma la Administración de Vivienda Pública, así que son ellos los que deben hablar de las certificaciones, la experiencia o no, y las cosas que se deben estar haciendo ahí.
último, gobernadora, independientemente de eso, ¿usted cree que es prudente que una persona que obtenga un contrato en alguna agencia de gobierno y que no tenga la experiencia, se le deba dar ese contrato? Lo que pasa es que yo no puedo partir de la premisa que tenga o no tenga experiencia, porque yo desconozco cuál es el caso que usted me está mencionando. Así que quien tiene la jurisdicción para evaluar las competencias, las certificaciones o el nivel de trabajo, en este caso es la Administración de Vivienda Pública. Así que yo refiero esa pregunta a quienes otorgaron ese contrato, y que ciertamente no fue de dedo. Aquí hubo un proceso de selección, un proceso de licitación que tiene que ser abierto para todo el mundo. Así que yo no puedo discriminar de una manera o de otra. En la Administración de Vivienda Pública recuerden, aquí estamos hablando de un proceso contractual que se hace públicamente. Ustedes han visto las propuestas que se publican en los medios a través de sobre sellado en la mayoría de los casos, así que debe preguntarle a la Administración de Vivienda Pública. Bueno, la gobernadora dice que ella no conoce a la persona de la que la periodista le está hablando. Evidentemente, la gobernadora dice algo que hay que cuestionarle. En efecto, si ella no conoce a esta persona, Edwin Tirado Berríos, que lo menos que ha tenido con el gobierno de Jennifer González es un contrato del 14 de abril con el ex secretario del Departamento de Agricultura, hoy secretario o presidente del Banco de Desarrollo Económico, Josué Rivera Castro, que tuvo un nivel de fast track en la Administración de Servicios Generales, que activó una subasta en la segunda semana de enero con relación a la rehabilitación de la Villa Pesquera del Maní en Mayagüez. Y que increíblemente de cinco licitadores, Craco, que es una corporación creada 6 meses antes, en julio del 2024, se llevó la subasta sin experiencia en construcción, sin experiencia en rehabilitación, construcción, en nada. El 15 de julio del 2024 creó la corporación y ya en abril tenía un contrato con la administración de Jennifer González Colón a través de una subasta de la Administración de Servicios Generales. Vuelvo y repito, fast track. Tenían mucho tiempo entre julio y enero, pero no eran gobierno. Fueron gobierno el 2 de enero del 2025 y ya en la segunda semana de enero estaban moviendo esta subasta y le fue adjudicada en febrero, fast track, a Edwin Tirado Berríos, en una corporación de reciente creación. Y la gobernadora dice que le hagan la pregunta al administrador de vivienda pública. El administrador de vivienda pública, Juan Rosario Hernández, que nosotros hablamos con él y nos dijo sin ningún problema que él no tenía ninguna preocupación con que no tuvieran experiencia. Que el problema era que había que, como dijo la gobernadora, quitarle a los administradores que estaban los diferentes residenciales para que tuvieran menos unidades. Pero la gobernadora dice que no conoce nada del procedimiento. Entonces, gobernadora, si usted no conoce nada del procedimiento, ¿cómo sabe usted que no fue a dedo? Es la pregunta. Porque si uno no conoce nada, uno no sabe si fue a dedo. Porque no es casualidad que los 6 nuevos administradores todos son donantes de sus campañas. Uno de ellos, gobernadora, el que alega ser popular, es la mejor fase de la investigación que tengo. Le sorprendería lo que hemos encontrado con relación a eso. No estamos listos para traerlos todavía.
Entonces la gobernadora dice que ella no sabe quién es Edwin Tirado Berrío. Edwin Tirado Berrío le donó a la gobernadora $14,500 entre el 2023 y el 2024. Edwin Tirado Berríos, la última vez que le donó a las campañas de la gobernadora a la reelección, porque ella está recogiendo dinero para ser gobernadora en el 2028, dicho por ella, fue precisamente en agosto del 2025, el 12 de agosto, hace poco más de 3 meses, o menos de 3 meses. Y la gobernadora no sabe cómo es que se manejaron los asuntos allí en la Administración de Vivienda Pública. Pero estos son los donantes de su campaña. Y lo último que tengo que decir es que, gobernadora, no solamente tiene Charlotte and Sweet Frappé, Don Maceta, Craco. Edwin Tirado Berríos tiene otra corporación de nombre Resolute. Y es interesante ver, gobernadora, el movimiento de estas corporaciones, menos la de reciente creación, que es la que contrata con su gobierno desde abril de este año. Los movimientos de esas corporaciones en términos de crecimiento y cuáles son las adquisiciones que tiene. Sigue siendo interesante. Este es el administrador de residenciales en Aguada y en Mayagüez. No tiene experiencia. Y hay una línea importante que la gobernadora dijo y que yo la quiero plantar como más preguntas a este procedimiento en el caso de los administradores de los residenciales públicos. La gobernadora habla de las quejas de los residentes para justificar el hecho de que había que tener más, todos del PNP, para dividir las unidades. Y habla de que se quejaban de que tardaban mucho los trabajos en sus unidades, porque los administradores tenían múltiples residenciales. Gobernadora, una de las corporaciones que usted seleccionó ABP, a través de esta subasta, JG Housing, estuvo 2 semanas, gobernadora, el residencial Roberto Clemente en Carolina, sin administrador y sin empleados. 2 semanas, porque no saben lo que tienen que hacer. Este año, gobernadora, después que le dieron el contrato a finales de octubre, ustedes lo anunciaron el 11 de noviembre. 2 semanas, Roberto Clemente, sin administrador y sin empleado. ¿Cuáles son los administradores que usted dice que tenían problemas y que por eso los cambiaron? Y que por eso aumentaron esto. Que me dicen que lo que hay en Vieques es un salpafuera. Que después que le dieron un número de salario a los empleados que le sacaron a otras corporaciones que ya no iban a administrar esos residenciales públicos, le bajaron el salario ahora. Sí, gobernadora. Les dieron un salario para convencerlos que salieran de esas corporaciones. Claro, son personas que viven en el área. En Vieques, el de Vieques no puede venir para San Juan a trabajar con el otro administrador. Y ese es el problema que tienen ahora esos administradores que usted dice que se van a comer los niños crudos, por un lado. Y lo último que le digo, gobernadora, información que llega desde el pasado lunes que publiqué la historia, todavía me sigue llegando información. Usted sabe que usted dice que esta gente tenían problemas y por eso los cambiaron. Mire, las quejas de la égida Leopoldo Figueroa fueron múltiples contra AIM, la corporación de Ramón Rosario de la Cruz
el padre de Ramón Rosario, su correligionario político, abogado que hace presentaciones en las convenciones del PNP, en la última hizo, de servidores públicos con los jefes de agencia del Partido Nuevo Progresista. Entre ellas, Ciari Peña, la secretaria del Departamento de la Vivienda. Las querellas eran múltiples. ¿Usted sabe lo que hizo esta nueva reagrupación de administradores de residenciales públicos? Le dio más contratos. Y habían querellas y hay querellas. Hay personas muertas en la égida Leopoldo Figueroa en medio de la administración de Ramón Rosario de la Cruz. Esa es la información. Nosotros nos vamos. Recuerden, pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, a través de PayPal y tarjetas de crédito. Siempre en Bonitas Radio, el esfuerzo en ATH Móvil y Periodismo 21. Cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, enviados a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por estar, nos vemos a las 5 en otro ¿Qué Palo es Noticia? Hasta ahorita. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.